¿Alguna vez te has preguntado cómo es que viajan los sedimentos desde las montañas hasta el fondo del mar? Bueno, hoy, primeramente, viendo desde un fondo de un pupurrí de terrenos de alumnos de Ingeniería Civil Geológica, exploraremos los sistemas encadenados, un concepto clave, el cual explica cómo se conectan los paisajes a través del tiempo geológico. Acompáñame en este viaje, desde las cumbres hasta las profundidades oceánicas. Imagina un río que nace desde las montañas, atraviesa llanuras y termina en un delta. Ese río no está solo, es parte de una cadena de ambientes sedimentarios que funcionan como un gran sistema interconectado. Así es como un efecto dominó geológico. Si hay más erosión en las montañas, los ríos llevan más sedimento a las llanuras, y eso afecta hasta los depósitos marinos. Todo está vinculado por procesos físicos y climáticos. Vamos a desglosar este sistema paso a paso. Piensa en ello como una especie de autopista del sedimento. Comenzamos desde la fuente de los sedimentos. Todo empieza desde las montañas, donde la lluvia, el hielo y el viento erosionan las rocas, liberando arena, grava y arcilla. Luego tendríamos el transporte, en donde los ríos actúan como camiones de carga, llevando los sedimentos hacia abanicos aluviales o llanuras. Aquí la energía del agua decide si el material sigue de viaje o se estaciona un tiempo, para llegar al depósito final, el cual sería en la costa. Los deltas como estaciones de transferencia, si el sedimento no se queda ahí, puede llegar al mar profundo, mediante corrientes de turbidez, formando capas en el fondo oceánico. ¿Por qué importan en la geología los sistemas encadenados? No solo aportan en la teoría, sino que también ayudan a predecir dónde se encuentra el petróleo, gas o acuíferos. Por ejemplo, si identificamos un antiguo delta encadenado a turbiditas, sabemos que ahí pudo haber trampas de hidrocarburos, por ejemplo. Es como seguir las migajas del pan en la historia del terrestre. Ejemplo real. Por ejemplo, en los Pirineos españoles, hace millones de años la erosión de las montañas llenó la cuenca del Ebro, con sedimentos, que luego formaron deltas y turbiditas. Hoy esos estratos son libros abiertos para los geólogos. Bueno, ahora imagina que la corteza terrestre es un gigantesco rompecabezas bajo presión. Cuando las piezas se mueven, dejan patrones fractales que revelan sus secretos. También deberíamos explorar los sistemas de Riedel, esas enigmáticas estructuras que son como las huellas dactilares de las mismas fallas geológicas. Bueno, esto comenzó en 1929 cuando el geólogo Wilhelm Riedel descubrió que las fallas no se mueven de forma caótica. Al aplicar estrés constante aparecen fracturas organizadas en 5 patrones claves, los cuales forman ángulos matemáticos precisos con la falla principal. Es básicamente como cuando rajas un papel. Las pequeñas grietas laterales que se forman siguen las leyes de las físicas predecibles, comprimiendo de una parte y extendiendo la otra. Bueno, básicamente la anatomía del sistema de Riedel consta de una falla principal, fallas de Riedel, entre 20 y 25 grados de estrés, y una falla de Riedel 2, la cual habla cerca de un 75 o un 80 grados. Y luego tenemos las fallas P, que son las anti-Riedel, con un eco invertido a 45 grados. Sin más, yendo a un caso real en la falla de San Andrés, tenemos microfallas cada 200 metros en rocas graníticas, estructuras de flores, flower structures, a 3 kilómetros de profundidad incluso. El desplazamiento puede llegar a ser de hasta 2 centímetros cada año. Esto registrado por GPS. Sin irnos mucho más lejos de Temuco, podemos observar en la zona de la falla del Iquiñotzqui, específicamente en el valle del Lonquimay, que tenemos cierta coincidencia en el sistema de Riedel protofollas de rumbo, las cuales generan una deformación de transtensión producida por las mismas, generando un hundimiento, el cual conocemos como el mismo valle de Lonquimay. Bueno, este sistema de fallas transpresivas, dextrales específicamente, se encuentra en el arco de los Andes patagónicos y es el resultado de la deformación inducida por la convergencia oblicua entre las placas de Nazca y la sudamericana. Este sistema de fallas no solamente provoca esta estructura pull apart, como dije anteriormente, sino que a los costados del mismo valle nos encontramos con vuelcos, circos, abanicos, facetas triangulares y planos de falla, las cuales nos ayudan a interpretar la historia geológica de este mismo sector. Pero eso no es todo. No solamente podemos leer como un libro abierto en base a la geomorfología del lugar cómo es su historia geológica,
en base a estos procesos encadenados, sino que también en las profundidades de los sistemas de subducción, donde las placas tectónicas se besan con violencia, nace un grupo de rocas que guardan los secretos del manto, que quizás tú mismo has pisado, las serpentinitas. Bueno, también hablaremos cómo estas rocas verdes son eslabones claves en los sistemas encadenados, los cuales conectan un magma mantélico con la superficie. Ahora, es importante comprender que las serpentinitas provienen de un magma ultramáfico, o más bien un magma mantélico. ¿Cómo es que este magma, en una zona de subducción como es la chilena, ascendió sin diferenciarse ya sea por contaminación cortical o adición de fluidos hidrotermales? Lo cual es explicado por la misma zona de subducción. Teniendo en cuenta que las serpentinitas provienen de un protolito ultramáfico como puede ser la instatita, por ejemplo, como es en el caso de las rocas mostradas en las imágenes, son las mismas fuerzas de subducción las que producen este arrastre, haciendo que parte de la corteza oceánica ascienda. Luego, procesos hidrotermales, o más bien metasomáticos, producen que este protolito de enstatita pase por un proceso de hidratación, en donde, como se ve en esta foto, se produce talco, además de, en este caso, serpentinita, probablemente lizardita, por el protolito, el cual sería enstatita. Y es por esto que podemos decir que las serpentinitas son las mensajeras del manto, tejiendo sistemas encadenados que vinculan un magma mantélico con la superficie. Y es por esto y más que podemos concluir que los sistemas encadenados son el pulso mismo de nuestro planeta, el cual es dinámico. ¿Cómo lo podemos ver hoy? Desde las montañas, las cuales se erosionan hasta las profundidades marinas, donde se acumulan los sedimentos. Todo está conectado en un delicado pero poderoso equilibrio. Ningún grano de arena viaja solo. Cada partícula lleva consigo la historia de su origen. Los procesos superficiales solo son el espejo de las fuerzas profundas, la cual se refleja en la tectónica y en el clima, el cual danza junto a la misma. El tiempo geológico se mide en ciclos de erosión, transporte y depositación que moldean los continentes. Ahora cuando miramos un paisaje, solo debemos recordar, ese río, ese acantilado, son solo fotogramas de una película que lleva millones de años proyectándose. Muchísimas gracias por escuchar.